parte del día 3, que quedó inconclusa la semana pasada, antepasada, perdón. Nosotros en esta unidad estamos viendo las pasiones, las costumbres, las lealtades, las relaciones, los prejuicios, las ambiciones, los deberes, las deudas y los bienes. Y el día 3 es ambiciones, deberes, deudas y bienes. Pero vimos algunos la semana antepasada. Entonces, hoy vamos a continuar en el área de los deberes. Aunque habíamos tomado algo, pero vamos a retomar un poquito para hacer un empate, por decirlo de esa manera. Deberes, coloque allí deberes. El Ruach HaKodesh comenzará a hacernos ver que algunos de nuestros deberes son un obstáculo para la plena libertad. Y en esto quiere el Eterno que seamos muy, muy precisos. Una de las obras del Ruach es producir en nosotros un sentido de deber respecto a nuestras tareas espirituales fundamentales. Él nos hace dar cuenta de que estamos realizando actividades para las cuales no está dotado nuestro llamado. Muchas veces nosotros creemos algo y entramos en esto, pero no es realmente lo que el Ruach, lo que el Padre ha determinado para nosotros. Y esto es lo que el Eterno quiere que nosotros tengamos claro, para que no nos carguemos con actividades o con desafíos o con deberes que no son los que Él ha colocado sobre nuestras vidas. Bajo la estrecha supervisión del Ruach podemos descubrir que estamos siendo impulsados por deberes que no son asunto nuestro. Esto pasa en algunas ocasiones y muchas veces con mucha frecuencia. Eso no quiere decir, amados, que todos los deberes sean malos. Debemos sentir ciertas obligaciones divinas. No, recordemos siempre que nosotros no somos salvos por obras, pero las obras son fruto de nuestra fe. Queremos esta noche estudiar acerca en las veces en que Yeshua dijo es necesario, porque recordemos, amados, que el objetivo y el propósito, el objetivo nuestro y el propósito del Eterno es que nosotros tengamos la mente de Yeshua, es que nosotros alcancemos el carácter de Yeshua, es que nosotros vivamos conforme a ese propósito eterno del Padre. Entonces vamos a estudiar las veces en que Yeshua dijo es necesario, ¿okay? Para que nosotros sepamos qué es realmente necesario en cuanto a los negocios del Padre, en cuanto al reino de Elohim. Miremos qué dice Lucas 2:49, para que miremos qué dijo Yeshua que era necesario. Y a mí me gustaría mucho que pudiéramos, no sé, ayudarnos, apoyarnos, leer, decir yo quiero leerlo, Lucas 2:49, y si no, pues entonces yo doy. Yo lo leo, pastora. Bien pueda, amada. Lucas 2:49 dice así: entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ok, entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario? Es que en qué nosotros debemos ocuparnos, en los negocios de nuestro Padre. Si nosotros queremos desarrollar la mente de Yeshua y empezar a caminar
como Él caminó, siendo humano en esta tierra. Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahora alguien que lea Lucas 4:43. Amén. Bien pueda, eso. 4:43. Señora. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Elohim, porque para esto he sido enviado. Ok. Es necesario que aún en otras ciudades anuncie el reino de Elohim. ¿Por qué? Porque para esto he sido enviado. Estas son cosas necesarias que él dijo, me es necesario. Alguien que lea ahora Lucas 13:33. Amén. Bien pueda. Lucas 13:33 dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Bueno, a que no saben a qué camino se refería él cuando habló esto, hacia dónde se estaba dirigiendo. ¿Alguien me puede decir? Ahí el mismo versículo lo dice. Es cuestión de leer con el entendimiento. Dice, es necesario que hoy y mañana y pasada mañana siga mi camino. Iba hacia la cruz, pastora. Iba hacia Jerusalén y allí iba a morir. O sea, estas son las cosas, amadas, que nosotros necesitamos leer con el entendimiento y que esto se quede en nuestro corazón, porque esto es lo que nos va a hacer a nosotros vivir independiente de las circunstancias, de las situaciones, de las cosas que veamos, de lo que esté anunciado más adelante, aún para nuestras propias vidas. Que nosotros no desistamos del llamado, no desistamos del camino que se nos ha asignado para llegar a la meta. Es necesario que hoy y mañana y pasado mañana. ¿De cuántos días está hablando? De 3 días. De 3 días, aleluya. Es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino hacia Jerusalén. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él sabía lo que iba a hacer allá, él sabía que ya de allí no regresaba. Mas sin embargo, él siguió su camino. Y hay un texto que a mí me ha llamado siempre mucho la atención. Es un texto que dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y también yo creo que tenemos ese texto aquí, que lo vamos a leer más adelantico. Los discípulos les daba miedo verlo a él. Porque dice, porque el aspecto de él era como de ir a Jerusalén. Era como de morir, era como de saber que yo de aquí ya no regreso. Ya allá se va a quedar mi vida. Entonces, amados, el leer estas enseñanzas, este caminar de Yeshua, tiene que afirmarnos a nosotros y tiene que ser claro para nuestras vidas de que si el Eterno nos está llamando y está conquistando nuestra vida para que seamos como Él, nosotros tenemos que afirmar nuestros pies y tener un vivo deseo de hacer la voluntad del Padre, pase lo que pase, cueste lo que cueste, digan lo que digan. Nosotros afirmamos nuestro rostro y seguimos el camino. Entonces, sentirás un llamado eterno respecto a todos los deberes. Yeshua sabía desde el principio el curso y el resultado final de su vida. Repito, Yeshua sabía desde el principio el curso y el resultado final de su vida. ¿Por qué cuando tenía 12 años dijo, ¿para qué me buscan? Si ustedes saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él sabía a qué había venido, él sabía cuál era su destino, cuál era su meta.
y el curso y el resultado final de su vida. Y hay una pregunta para nosotros. ¿Sabe usted cuál es? ¿El suyo? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el curso y el resultado final de tu vida? ¿Sabe cuál es? ¿Escucho? ¿El ser como él, pastora? Sí, pero la meta. Es Amarlo. obedecer. Andreí, ¿te va a decir algo? Sí, obedecer en todo tiempo y caminar, correr la buena carrera, o sea, sin desistir, Sí, en la señora. obediencia. O sea que el curso y el resultado final de nuestra vida es el reino. Tiene que ser el reino. Que Él reine sobre nosotros. Que lleguemos al lugar. Que estemos allí. Que estemos esperándolo. Con una mente abierta, con la mente de Yeshua, con el carácter de Él. Y todos los que dijeron las otras, es también, es igual, es obedecer, es afirmarnos, es caminar, porque de lo contrario, es ceñirnos, porque de lo contrario no vamos a llegar. Y por eso Él está trayendo esta palabra a nosotros. Y nos está diciendo, amado, yo sabía que yo iba para Jerusalén. Y yo tuve que afirmar mi rostro. Yo tuve que ceñirme, porque yo conocía exactamente desde el principio cuál era el curso y el resultado final de mi vida. Era ir a la cruz. Y a veces nosotros, amados, pensamos que sí, Yeshua murió por nosotros. Pero nosotros tenemos que mirar qué clase de muerte Él tuvo. ¿Qué fue lo que realmente Él realizó para que hoy nosotros podamos llamarnos pueblo de Elohim? ¿Cuál fue esa obra? Recordemos Filipenses, que ese es el texto base de este estudio. El ser, siendo Él igual a Elohim, no estimó el ser igual a Él, ser Él mismo, sino que se despojó. Dejó el reino, dejó la gloria que tenía con el Padre y se vistió de humanidad y sabía lo que iba a pasar. Y si nosotros, amados, empezamos a mirar todas las cosas que a Él le sucedieron, que Él vivió, déjeme decirle que nosotros vivimos como reyes y como reinas. A nosotros no nos pasa absolutamente ni la milésima parte de lo que Él vivió por nosotros. Y Él sabía. ¿Ok? Entonces, es indudable, amados, que en Cesarea de Filipos, Yeshua sabía de su próxima muerte y resurrección. Y Él empezó a hablarle a los discípulos. Y nosotros necesitamos entender estas palabras. Vamos a leerlas en Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. ¿Quién dijo yo lo leo? Amén. Bien pueda mi amada. Un segundito. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén.
Estas son cosas necesarias. Difíciles, sí. Fuertes, sí. Dispendiosas, sí. Tremendas, sí. Pero es necesario pasar por ahí. Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. ¿Usted se puede imaginar esas reuniones de Yeshua con sus discípulos para contarles todas estas cosas? Tratando de hacerles entender lo que él iba a vivir y lo que ellos iban a tener que experimentar, de quedarse sin él y ver la muerte con que iba a morir. Dice que él les decía que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y aquí es donde venimos y encontramos a nuestro amado hermano Pedrito, almático, emocional, que quiso ayudarlo, que quiso reconvenirlo. Y Yeshua inmediatamente se dio cuenta que era Satanás el que estaba obrando en la vida de Pedro. Vamos a Mateo 16, 22. Aquí él les está contando, aquí él les está hablando. Él les está diciendo que era necesario que pasara, que era ir a Jerusalén, padecer, morir, pero resucitar. Y entonces viene Pedro en el versículo 22. A ver, Carlos Ramírez. Sí, señora. ¿Qué iba a decir, mijito? ¿Que levantaste la mano, hijo? Pues Olguita iba a leer, pero aquí se está como nervioso. Ay, ¿cómo así, mi Olguita hermosa? A ver, lea Mateo 16, 22, hija. 16, 22. 22, es que ¿por qué no me... Bien, vinieron los fariseos y los seduceos para No. tentarle. No, y le- no, mamita, Mateo 16, 22. 16, 22. A ver, no, esas gafas me van a tocar cambiar. Bueno, Gerardo lo va a leer entonces. A ver, Gerardito. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ok. Entonces mire la actitud de Pedro. Él quiso hacer que Yeshua cambiara de dirección. Pero él nunca cambió de dirección, aun cuando eso significara reprender a Pedro y llamarlo Satanás. El versículo 23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Elohim, sino en las de los hombres. Cuando uno está determinado, hermano, y era el caso de Yeshua, y debe ser el caso de nosotros debemos discernir quién verdaderamente nos está fortaleciendo para continuar o nos está adulando para hacernos desistir. Porque esto se ve mucho, muchas veces y de muchas maneras. Ay, no, pero ¿cómo se le ocurre? No, eso no puede ser, no, tampoco, no es para tanto. ¿Cómo se le ocurre? No, para eso que somos hijos de Dios y Dios no nos está pidiendo tanto, etcétera, etcétera. Usted sabe a qué me refiero. Pedro, tomándolo aparte, no se lo dijo ahí en la reunión en que estaba, lo llamó: venga para acá, Señor, venga. Y empezó a reconvenirle, a hacerlo desistir. Dicho de otra manera, a meterle miedo.
y le dijo, ten compasión de ti. Definitivamente Pedro no sabía lo que estaba haciendo. ¿Cómo? Si él, por amor y por compasión y misericordia de nosotros, iba a dar ese paso. Y el otro le está diciendo, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo se le ocurre que vas a morir, Señor? Que va a ir a la cruz y que a eso vamos a ir a Jerusalén. Y Yeshua le dijo en el versículo 23, pero él, volviéndose, o sea, volteando a verlo, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Elohim, sino en las de los hombres. ¿Qué estaba mostrando ahí Yeshua? ¿Qué estaba mostrando? Yeshua estaba mostrando firmeza, determinación, aunque esa era su última caminata hacia Jerusalén y hacia la cruz. Él estaba firme en la decisión, en la determinación de obedecer al Padre y de ir por nosotros a la cruz. Y son cosas, amado, que nosotros necesitamos empezar a atesorar en nuestro corazón. Porque muchas veces hay retos para nuestras vidas que el Eterno pone delante de nosotros y nosotros nos ponemos a ver los pormenores, lo que puede pasar, lo que nos puede acontecer, como de pronto me sienta o me deje de sentir. Y esas cosas vienen y drenan la unción del Ruach en nuestros corazones y nos hace sentir apocados, menos, que no podemos. Miremos qué dice Marcos 10:32, alguien que lo quiera leer. Bien pueda. Yo, pastora. Bien pueda, amada. Marcos 10:32. 10:32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Mire eso. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ok, yo sigo leyendo. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces mira esto, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, ya de ahí él no regresaba más, y Yeshua iba delante de ellos, y iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Ustedes se pueden imaginar la expresión de Yeshua, lo que había sobre él, que ellos lo seguían pero con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Cosas que nosotros necesitamos, amados, cuando leemos las Escrituras, mirar. Cosas que están allí, pero que no vemos. Por ejemplo, los volvió a tomar a los 12 solos. ¿Qué te dice a ti esto? El ser discípulo es un privilegio muy grande. Él estas cosas tan pesadas, tan fuertes, tan especiales, no las decía a cualquiera. Tomó a los 12 y les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y él les dijo, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre. Mire que no les dijo el Hijo de Dios,
porque no tenía mayor significado decir el Hijo de Dios, porque cualquiera de ellos era hijo de Dios, pero está diciendo el Hijo del Hombre, está diciendo el Dios de los cielos. Será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y les entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, pero tranquilos muchachos, no se preocupen, al tercer día resucitaré. Entonces, Yeshua tenía deberes y fue inflexible en cumplirlos. ¿Y quién le daba a él esa fortaleza? ¿Quién estaba sobre él? ¿Quién lo estaba impulsando? ¿Quién lo estaba llevando a esto? El Padre a través del Ruach, el Espíritu de Santidad del Eterno. Amados, en realidad Elohim espera que hagamos determinadas cosas, cosas para las cuales a cada uno de nosotros Él ha asignado para que hagamos. Debemos, por ejemplo, estar seguros de que amamos a Elohim por encima de todas las cosas. Eso tiene que ser algo para nosotros fundamental. Saber que amamos a Elohim sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos aparte de mí, delante de mí. Y muchos de los mandamientos de Elohim subrayan los deberes que Elohim ha reservado para nosotros. Para que sea válido, cada deber tiene que formar parte de la obra eterna para su reino. Mire que Efesios 2:10, permítame leerle. ¿Por qué el Eterno pide de nosotros esto? Porque Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura de Él. Y son cosas que a nosotros nos falta interiorizar, tener por cierto que somos hechura suya y que fuimos creados en Yeshua HaMashiach y que fuimos creados en Él para buenas obras y que esas obras fueron preparadas por Elohim para que nosotros anduviésemos en ellas. No fue nada al azar, absolutamente nada en el Eterno es al azar. Somos hechura de suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras. Obras no tiradas así, vamos a ver si este puede, vamos a ver si este lo hace, si este quiere. No, son obras preparadas por el mismo Elohim, por el mismo Dios de los cielos, preparadas de antemano para que cada uno de nosotros andemos en ellas. ¿Sí me hice entender? Claudia levantó la mano. ¿Bien pueda, mamita? Sí, pastora, que usted diciendo eso, lo lindo de nuestro Padre Eterno es que así como Él tiene esas obras para nosotros, pienso yo que de esa misma manera Él nos equipa para cada una de ellas. O sea, Así no es. solamente que hay obras, sino que de acuerdo a esas obras, cada uno de nosotros está equipado para hacer esas obras específicas. Y así como Yeshua, él sabía lo que hacía y tenía esa porción, o sea, tenía el Ruach HaKodesh con él, así nosotros tenemos esa misma porción. Amén. Dice, hay una parte, me parece que es en Corintios, que el mismo espíritu que levantó a Yeshua de los muertos habita en nuestros corazones para hacer esas obras también. O sea que eso es un regalo que nos ha sido a nosotros también, ese equipamiento para la obra. Sí, exactamente así es, Claudia Patricia. Y no solamente que nos equipa, o sea, Él nos capacita,
Él nos mete, o sea, si nosotros estamos enfocados en Él, Él nos va llevando, porque no todas las obras son iguales para todos. Y conforme a la obra que Él preparó para que nosotros andemos en ella, así mismo es la preparación, así mismo es todo lo que implica, porque no a todos nos pide lo mismo. No todos tenemos que pasar por las mismas cosas como un patrón de conducta. No, o sea, a cada uno, dependiendo para qué fuimos llamados, dependiendo para qué Él nos creó de antemano y preparó esas obras y las va colocando en nuestro corazón, las va poniendo delante de nosotros, nos va preparando y nos va metiendo allí. Por eso nosotros necesitamos tener la mente de Yeshua para poder alcanzar lo que Él alcanzó. ¿Por qué? Porque solamente Elohim sabe lo que Él quiere que hagamos. Solamente Elohim sabe lo que Él quiere que hagamos. La voluntad de Elohim, lo que sí les digo yo, de antemano les digo, para que no pensemos de pronto y querramos de pronto decir, bueno, pues a mí no me ha llamado la santidad. No, la Biblia dice que la voluntad de Dios es la santificación. Él quiere tener santos, todos santos, santos porque Él es santo, perfectos porque Él es perfecto. Pero de allí a las obras que cada uno tenemos que realizar son diferentes. Entonces, solo Elohim sabe lo que Él quiere que hagamos. La voluntad de Elohim es perceptible mediante las normas que establecen nuestra vida. La enseñanza de la Torá es una de ellas, las autoridades que pone sobre nosotros y el consejo y dirección del Ruach HaKodesh. Estas tres cosas nos van a llevar, el Eterno nos va a hacer entender a través de qué, de la Torá, la enseñanza de la palabra, las autoridades que pone sobre nosotros y el consejo del Espíritu Santo, la dirección del Ruach HaKodesh. Entonces, para tener la mente de Yeshua, tenemos que saber lo que Elohim quiere que hagamos, tal como Yeshua sabía lo que el Padre quería que Él hiciera. Él dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Juan 9:4, ¿quién quiere leerlo rapidito? Porque es que ese reloj se mueve tan rápido. Yo lo leo, pastora. Dale. ¿Alguien lo iba a leer? No, dale, patrón. No, dale, mamita, no, léalo usted, léalo usted. Juan 9:4. Juan 9:4. Señora, listo, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Sí ven? Eso es, amados, fundamental. Me es necesario hacer las obras. Por eso Él también dice, buscad a Elohim mientras pueda ser hallado. Llamadle en cuanto está cercano. Me es necesario hacer las obras que Él me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, mientras tenga la oportunidad, mientras tenga la forma, la manera, la herramienta, trabaje, porque usted no sabe qué va a pasar mañana. Si mañana va a poder trabajar, si mañana va a poder hacer lo que anhela hacer. Muchas veces, ay, yo hubiera hecho tal cosa. No, yo hubiera ido a fulano. No, yo le hubiera hablado a fulano. No, es que el Espíritu Santo me estaba diciendo, pero miren, se me pasó el tiempo y no lo hice. Entonces, tenemos que estar con la mente puesta en Yeshua para saber lo que Él quiere de nosotros en cada momento, en cada lugar, en nuestro caminar diario. ¿Listo? Pero también tenemos que saber lo que no se nos exige hacer. Porque muchas veces estamos haciendo cosas que no son su voluntad o que no son las que a mí me pertenecen hacer.
que no son las que Él ha preparado para mí. Y entonces ahí es donde ya viene confusión, donde viene cansancio, donde viene una cantidad de cosas, ¿por qué no? Mire, cuando nosotros estamos haciendo la obra del Padre, eso se va así como suavecito. Usted puede estar cansada, usted puede tener un dolor de cabeza terrible, yo se lo digo por experiencia y yo sé que usted también lo ha experimentado y si no, lo va a experimentar. Y a veces decimos, no hago eso porque me está doliendo mucho la cabeza, yo más bien no predico. No haga eso nunca. Ahí es cuando el poder de Dios viene y se perfecciona en esa debilidad que tú tienes. Como le dijo a Pablo. Pablo le dijo, quita esto de mí, este aguijón. Y él le dijo, no. Por ese aguijón que tú vives, por eso que tú sientes, por eso que tú vives, es que mi poder se perfecciona en ti. Y a veces, no, me siento maluca, yo más bien no, me siento mal, yo más bien no voy, yo más bien no hago, yo más bien no digo, yo más bien no predico, yo más bien no enseño, yo más bien no oro, porque me siento así, así. No lo haga porque se pierde la bendición de obrar en el poder de Elohim. De que el poder de Él se perfeccione en esa debilidad que usted puede tener. ¿Me hice entender, amados? Amén, pastora. Amén, pastora. Entonces, cuando hagamos nuestra lista de deberes y oremos mucho, sabremos cuántos de ellos no eran de Elohim. Y que nos libre Elohim de los deberes superfluos que muchas veces suelen hasta ser dolorosos. Este ejercicio exige una determinación inesperada, pero en el proceso vamos a estar pensando desde el punto de vista de la eternidad y nuestro lugar en ella. Recuerde que así como nosotros tenemos asignaciones aquí en la tierra, tenemos asignaciones en el reino. Entonces, el deseo de Elohim es cambiar los deberes de usted de compulsión a eternidad. ¿Por qué? Porque los deberes nuestros de compulsión aquí se desvanecen. Pero los deberes que Él pone en nosotros, delante de nosotros, son para la eternidad. Repito, el deseo de Elohim es cambiar los deberes de usted de compulsión a eternidad. Entonces, amados, prepare su lista de deberes y póngale título y fecha. Mientras evalúa sus deberes, pídale a Elohim que le ayude a identificar cuáles se basan en la compulsión y cuáles se basan en la eternidad. Muchas veces hacemos cosas por emociones, por compulsión. Y por eso siempre debemos orar al Padre, orar. Señor, ¿voy o no voy? Recuerde que siempre los hombres del Eterno que están registrados en este libro, ellos decían, subiré, no subiré, iré, no iré, y Él les decía. Bien pueda mi amada Andreita. Sí, una pregunta. Cuando dices por compulsión, ¿es por emoción o Sí, por emoción o impulsados porque me gusta. o por impulso? Exacto. Por un impulso natural, carnal, porque me gusta, porque me siento bien haciéndolo, porque, etcétera. Ok, perfecto. Pero si nosotros esperamos en Él, y muchas veces somos hasta empujados por Él, a ir, a hacer, a hablar o a no hablar. Esto es lo que Elohim quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida. Entonces, prepare su lista de deberes, póngale título y fecha. Mientras evalúa sus deberes, pídale a Elohim que le ayude a identificar cuáles se basan en la compulsión y cuáles se basan en la eternidad. ¿Listo? Hasta aquí
los deberes. Vamos a pasar ahora a las deudas, porque dijimos que íbamos a ver deberes, deudas y bienes. Y vamos a tratar de terminar la lección hoy. Deudas. El Eterno nos quiere hablar sobre la esclavitud de las deudas. Piense un momento en esas deudas que tú estás acostumbrado a adquirir, en esas deudas que tú tienes o no. Y puede que algunos de nosotros, y espero en el Eterno, y si no es así, amado, propóngase ya, ahora mismo, a salir de las deudas, a cortar esa atadura de tu vida. Proponga en su corazón, haga la lista. Yo siempre he enseñado, haga una lista de sus deudas y empiece a orar y a poner en orden cada una de ellas y a ir tachando cada una que pagas hasta que termines. Este fue un ejercicio que el Eterno hizo conmigo hace algunos años, y desde entonces yo decidí en mi corazón no tarjetas de crédito, no créditos, no nada a largo plazo. A veces uno necesita tener una referencia comercial y usted puede adquirirla de una manera muy sabia, y yo tengo aquí en la cooperativa, tengo crédito y muy buena, pero yo no me ato a eso. Yo voy y saco un artículo que esté necesitando y yo digo, no quiero que me lo financien, dígame en cuánto tiempo se lo puedo pagar. En 3 contados, listo, tan. Cuando termino eso y necesito algo para la congregación, para la casa, para lo que sea, voy, si está allí, lo tomo. Te digo esto para que usted empiece a obrar de esa manera y a liberarse de esas deudas y hacer todo. Miren, y usted podrá decirme, no, pero yo sí he querido, pero no he podido. No es así. No es así, porque el que primero quiere y el que está hablando a tu vida es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. El que dijo que las deudas nos ataban, que cuando nosotros le debíamos a alguien, nos hacíamos esclavos del que nos había prestado. Entonces, y eso es así, usted lo ha comprobado, de que eso es una esclavitud, de que eso no lo deja a usted dormir en paz, ni en tranquilidad. De que de pronto está comiendo y inmediatamente viene el dardo. De que de pronto está comprando a alguien y viene el dardo, usted está comprando con la plata de fulano. Así es. Entonces, amados, puede que algunos de nosotros hayamos salido de las deudas monetarias, de modo que no sentimos ninguna esclavitud en esa esfera. Yo en esa esfera no siento ninguna esclavitud. Pero el Ruach HaKodesh, entonces vamos a suponer que usted no tiene deudas. Y que si usted no tiene, amado, de parte del Eterno, le digo, no las adquiera. La Biblia dice claramente, estad contentos con lo que tenéis ahora, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, si la tiene, empiece a trabajar para salir de allí. Si no la tiene, no la adquiera y no la justifique, porque es que no, porque es que es bueno, porque es que es esto. Eso es justificación y eso es decirle al Eterno que cómo así, que Él dijo que no, pero que mire que es necesario. ¿Ok? Pero el Ruach HaKodesh nos va a presentar una nueva manera de ver la deuda. Porque no es solamente la deuda monetaria en la que podemos estar. Yo puedo estar en deuda, cosa que quiero orar a mi Padre para que me ayude a mirar. Vamos a Romanos capítulo 13 y versículo 7 para mirar otra clase de deuda en la que nosotros podemos estar
sin darnos cuenta. Romanos 13:7. ¿Estamos en Romanos? Amén. Bueno, Romanos 13:7. Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, el que impuesto, impuesto, y el que respeto, respeto, y al que honra, honra. Okay. Mira, dice, pagad a todos lo que debéis. 2 puntos. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Será que estamos nosotros en deudas en alguno de estos puntos? Tremendo. ¿Será que estamos nosotros honrando a quien debemos honrar? ¿Respetando a quien debemos respetar? Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Al que tributo, tributo. El impuesto, etcétera, etcétera. Todo. Pague. No deba nada. Ahora mire el versículo 8. ¿Qué dice? Amén. ¿Bien puedan? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ok. ¿Será que estamos en deuda, amados? ¿Ah? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, el Espíritu Santo quiere hacernos ver, hacernos mirar, listo, usted no tiene deudas financieras, ya entendió ese principio, ya salió de esto, ya duerme tranquilo, pero podemos tener otro tipo de deudas. Por ejemplo, pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amor, el amaros los unos a los otros. Amén. Entonces, si nosotros hacemos una lista de ese tipo de deudas, descubriremos que estamos en deuda. Tenemos 5 segundos para pensar. Si hacemos una lista de ese tipo de deudas, descubrimos que estamos en deuda. Y que Elohim hace parte de cada una y nos sentiremos profundamente endeudados con Elohim por lo que Él ha hecho por nosotros. Imagínense, ¿cómo estamos nosotros delante de Elohim? María José, la niña, dijo, endeudados. Claro, estamos en deuda. Y por eso, Pablo dijo que debido a eso, estaba obligado a realizar su obra. Nosotros no tenemos cómo pagarle. Es imposible. Pero dice, pues la Biblia me hace saber que soy deudor, dijo Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Leamos Romanos 1:14. Tremendo, ¿cierto? Tremendo, esa María José está disfrutando ese estudio. Romanos 1. Amén, pastora, lo leo. Sí, señor. Vale. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí,
pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ah, aleluya. Entonces, ¿somos deudores o no somos? Somos deudores. ¿Por qué? Porque no estamos anunciando el Evangelio como debemos. Aquí está diciendo Pablo, el versículo 14, voy a leérselo desde el 13, el 11, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, ¿sí ve? Dar, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados, ojo, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Partiendo de esa base, amados, nosotros caemos, yo pienso que con mucha facilidad, en deudas. El deseo del Eterno, amados, es que nosotros cambiemos nuestras deudas de lo temporal a lo eterno. Pablo empleó el concepto de la deuda para indicar el ministerio al que estamos llamados. No es que Pablo, por ser Pablo, tenía ese llamado, pero yo no soy Pablo. No es que fulanito, el pastor o la pastora o fulano tiene ese llamado para hacer esto, pero yo no. Que lo hagan ellos, no. Todos tenemos un llamado, tenemos que de todas maneras predicar el Evangelio, dar a conocer la palabra, enseñar la Torá. Amados, proponga en su corazón. No importa que sea uno, no importa que sea dos. Él dijo griegos y no griegos, sabios y no sabios, a todos. Y él empleó el concepto de la deuda para indicar el ministerio al que estamos llamados. En otras palabras, tus deudas y las mías se convirtieron de seculares y temporales a deudas eternas por causa del ministerio que Elohim nos ha dado. Ya nos diga, María José, ¿va a decir algo? Préstele el micrófono a la niña, hijito, me hace el favor. La deuda es cuando nosotros no le pagamos a Dios por lo que nosotros hicimos, por lo que Dios hizo por nosotros. Esa es la deuda que tenemos con Dios. Ok, ¿y cómo podemos nosotros recompensar de alguna manera ese amor, esa gracia, ese sacrificio de Yeshua? Buscando a Yeshua, buscando la palabra de Yeshua. Amén. Sí, mi amor, eso puede ser. Ay, qué linda esa María José, que Dios la bendiga. Y dando testimonio de que sí soy hija del Eterno y me comporto como hija. Eso agrada al Padre, eso llena el corazón del Padre. Amén. Amén. Puede apagar el micrófono, amor. Bueno, entonces, repito, en otras palabras, tus deudas y las mías se convirtieron de seculares y temporales a deudas eternas por causa del ministerio a que Elohim nos ha llamado y nos ha dado. Entonces, el deseo del Eterno es cambiar nuestras deudas de lo temporal a lo eterno. Comencemos a preparar una lista de sus deudas, tanto monetarias como las de favores personales. Póngale título y fecha. Mientras evalúa sus deudas, pídale a Elohim que le ayude a identificar cuáles son temporales y cuáles son eternas.
¿Listo? Bueno, ya para terminar, vamos a ver la esfera de los bienes. ¿Nos quedó claro estas dos esferas que hemos visto? Amén, pastora. Bueno, los bienes, coloque ahí un subtítulo, bienes. ¿Alguien dijo va a decir algo? ¿Andreita va a decir algo? No, fue un error. Ah, bueno. Ahora es la oportunidad de que Elohim nos libre del amor, ojo con esto, y apego a nuestros bienes. ¿Qué quiere hablarnos claramente el Padre? ¿Que no debemos tener bienes? No, de ninguna manera. Él nos da. Él nos pone sobre. Pero ¿de qué es que Él nos quiere hacer libres? Del amor y del apego a los bienes. ¿Me hice entender? Amén. Él quiere hacernos libre del amor y apego a nuestros bienes más de lo que nos damos cuenta. Casi todos nosotros nos encontramos atados por las cosas que poseemos. Dígame usted si eso es así o no es así. Amén. María José dice que es así. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de ir, de hacer algo que el Eterno nos está pidiendo porque tenemos algo que cuidar? Porque no puedo dejar esto. Porque no me lo puedo llevar, pero tampoco lo puedo dejar. Y así sucesivamente. Nos encontramos atados por las cosas que poseemos. Las protegemos y tomamos medidas para su seguridad. Ninguno de nosotros conocemos la clase de vida que Yeshua vivió. Porque Él iba en tanta libertad a todo lugar. Él no tenía nada que lo preocupara. Él no tenía nada que lo atara. Y es más, si usted se pone a ver el llamado a los discípulos, a los apóstoles, ¿cómo fue? Sígueme, me voy. Y si alguno hacía resistencia o decía alguna cosa, él les decía, deje que los muertos entierren a los muertos y usted sígueme si quiere, ya. Yo sí te sigo, Señor, pero déjame que vaya primero y entierre a mi padre. No era que el papá estaba muerto, no, porque él dice que los muertos hay que enterrarlos. Era que yo me quede con mi papá hasta que se muere y yo lo entierro y ahora sí ya no tengo ningún apego. Por favor. Entonces, las protegemos y tomamos medidas para su seguridad. Ninguno de nosotros conocemos la clase de vida que Yeshua vivió y cuál fue la razón por la que Él vivió en completa libertad. Él no poseyó otra cosa que la ropa que llevaba puesta y por eso podía ir y venir sirviendo al Padre, haciendo su obra, no teniendo nada que lo retuviera en un lugar. Pero nosotros nos apegamos a cosas y cada día adquirimos otra cosita y no sabemos cómo ni de qué manera nosotros llegamos a un lugar y no tenemos nada. Yo lo digo por mí. No tenemos nada y cuando menos pensamos estamos llenos de cosas. ¿Cómo las adquirimos? Y después, y no es que esté malo, repito, no es malo tenerlas. Si el Eterno nos da la gracia, gloria a Dios por eso. Pero el problema es que nos apegamos a eso, le damos la importancia, una importancia más allá de la que tiene. Y entonces eso no nos permite a nosotros caminar en libertad. Ahora, no se le ocurra pensar que debe abandonar lo que Elohim le ha dado. Lo que Yeshua le quiere decir es que lo que poseemos debe estar rendido a Él y puesto a su disposición. ¿Sí? ¿Está más claro? Tu casa, vamos a suponer su casa, y entonces ¿cómo hago? ¿La vendo y la entrego? No, dispóngala para Él. Esto es suyo. Esto es suyo, Señor. ¿Qué quieres? ¿A quién quieres traer?
Y por eso dice que muchas veces nosotros hospedamos ángeles, porque Él envía y resulta que nosotros tenemos cerrada la puerta, no, porque esta es mi casa, son mis derechos, son mis cosas, y nosotros tenemos que ir soltando a eso. Yo estoy aprendiendo a hacerlo, y quiero hacerlo. Muchas veces, amado, nosotros nos disgustamos, nos molestamos por alguna cosa, por una cosa. La misma palabra lo dice, que se averió en manos de otro. Y nosotros le hacemos la mala atmósfera y hacemos sentir mal a esa persona por esa cosa. Y así mismo ha sido. Y con los hijos, ¿cuántas veces, cuántas pelas nos dieron a nosotros porque se nos cayó un vaso y se nos quebró? Tremendo. Entonces herimos a la persona y protegemos la cosa, el bien. Yo espero estarme haciendo entender, ¿sí? Entonces, no está diciendo el Eterno que abandone lo que Él le ha dado. Lo que Él quiere decir es que lo que poseemos es de Él, que nosotros somos administradores, que reconozcamos que Él es el dueño absoluto de todo y que nos ha encontrado a nosotros, y que nos ha encontrado a nosotros como quien encuentra unos excelentes administradores de sus bienes. Dedique su casa o el lugar donde usted vive y te vas a dar cuenta que muy pronto Él va a enviar su pueblo para que sea atendido, enseñado, instruido. Y no solamente va a usar su lugar, sino que también lo va a usar a usted, quien también le pertenece a Él. Esto es muy lindo. Esto es muy lindo. Poco a poco se transformará su pensamiento de una actitud de propietario a una actitud de administrador. Yo quiero administrar, y he tratado al máximo de administrar esto que el Eterno colocó aquí. Y con la ayuda de Él lo hemos ido mejorando cada día. Y aquí me encuentro diciéndole, Señor, ¿qué quiere que hagamos? ¿Para dónde vamos con esto? Entonces, el Salmo 24:1 dice, de Adonai es la tierra y su plenitud. Y nosotros no sabemos esto de memoria, pero nosotros no lo hemos interiorizado cuando se trata de soltarle a Él. Es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bien pueda, mi amada. Pastora bonita, Dime, amada. tengo, digamos, una interrogante en el corazón. Es cuando usted habla, no nos dejemos llevar por las emociones. Muchas veces Yeshua pone cosas en nuestro corazón y quisiéramos hacerlas. ¿Y qué sucede, pastora, cuando nos conseguimos con un freno, bien sea por un familiar, por un cónyuge, digamos esa limitante, por X o por Y, no se puede ejecutar? Ok. Mi amor, si Él lo puso en tu corazón y usted tiene el deseo de obedecer y la disposición para hacerlo, Él lo va a lograr, porque es Él en ti. Independiente de la otra persona, del cónyuge, del hijo, de la hija, de lo que sea. Si Él puso eso en su corazón, Él lo va a llevar a cabo. Lo que pasa es que nosotros queremos que sea a nuestra manera, en nuestro tiempo y como nosotros creemos. Que tiene que, si Él lo puso en el corazón, usted ore por eso y dígale, estoy dispuesta, Padre. Cuando quieras, como quieras. ¿Qué tengo que hacer? Lo que pasa es que muchas veces Él nos da a nosotros, nos pone unos retos con personas que
que digámoslo de esta manera, son difíciles. Ujú. Y entonces nosotros lo intentamos una vez, y dijimos, no, pero vea, sí ve, lo fui a hacer, y no podemos desistir, ni desistir al primer paso que damos. Nosotros tenemos que seguir, porque eso sigue latiendo en nuestro corazón, eso sigue Exacto. haciéndose cada día más fuerte, eso sigue, y el Eterno va rompiendo. Mire, nosotros necesitamos entender lo siguiente, que cuando el Eterno dice hacer algo, el Eterno empieza a obrar en esa persona. Él no atropella a nadie. No lo hizo con nosotros, no lo hizo conmigo, no lo hizo contigo, no lo hace con ninguno. Él va trabajando. Él espera que usted tome la herramienta que Él te da, que es el querer y el hacer por la buena voluntad del Eterno, y que usted esté allí en oración y pendiente, y poner una semillita hoy, otra semillita mañana, otra pasado mañana, con amor, con dedicación, con plena certidumbre de fe, que llega un momento en que Él, ¡fum!, rompe y usted lleva a cabo lo que Él puso en su corazón. ¿Ok? Wow, lindo, pastora, gracias. Bueno, ¿te quedó claro, hija? Claro que sí. Eso se llama, y es algo que hemos aprendido también en este curso, eso se llama perseverancia. Lo que pasa es que nosotros queremos que Él actúe con los demás de una manera diferente a como actuó con nosotros. ¿Cuánto nos insistió? ¿Cuánto nos esperó? ¿Cuánto nos habló? ¿Cuánto tiempo esperó hasta que nosotros empezamos un poquito? Pero nosotros queremos que con el otro yo le digo y ya él tiene que estar listo. O ya tiene que estar lista, ya tiene que decir sí, ya tiene que caminar, ya tiene que hacerlo. No, amada, no es así. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, ¿Te quedó claro? sí, me toca el corazón. Gloria a Dios. Él es bueno, Él es bueno. Entonces, de Amén. Adonai es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Y el Salmo 50, vamos a leerlo todos, que yo creo que ya estamos como más o menos a punto por terminar, esperamos que sí. Salmo 50, vamos a leerlo. Salmo 50. Vamos a leerlo del 9 al 12. Del 9 al 12 dice así: no tomaré de tu casa becerros. Él está diciendo todo es mío. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda la bestia, toda bestia del campo y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, dice el versículo 12, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y mire lo que dice el versículo 23. ¿Qué es lo que nosotros podemos darle a Él? El que sacrifica alabanzas me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué puede usted hacer? Gloria a su nombre. Sacrifique alabanza y ordene su camino para que me honre. El que sacrifique alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré mi salvación. Amén. Entonces, el deseo de Elohim es cambiar sus bienes de su posesión a su administración. A su administración. Y es muy lindo, y esto es muy hermoso, saber que somos administradores, mas sin embargo, Él nos permita que avancemos, que produzcamos y que gastemos y que nos vistamos y que nos demos unas vacaciones, que nos demos un paseo, que compartamos. O sea, esto es hermoso, pero siempre sabiendo, yo soy administrador.
Si él me pide, si él me dice, fulano necesita tanto, él es el dueño, yo le administro y entonces aquí tiene. ¿Listo? Prepare una lista de sus bienes. Mientras evalúa sus bienes, pídale a Elohim que le ayude a identificar con cuáles usted se relaciona como propietario y con cuáles como administrador. Porque a veces nosotros decimos, bueno, esto lo puedo compartir, pero esto no. ¿Con cuáles usted se relaciona como propietario y con cuáles como administrador? En todas esas transformaciones, tanto tú como tu familia pueden estar siendo liberados del mundo como lo habíamos conocido, de las ambiciones, de la necesidad de ver de cierto modo a nuestro amigo y al mundo, prejuicios, entre comillas, de las antiguas pero falsas concepciones de la felicidad y del bienestar. Yo soy feliz si tengo esto, eso no es verdad. De las limitaciones, de las ataduras secretas que no nos habíamos dado cuenta que existían. Y estamos siendo liberados para permitir que Elohim tenga el primer lugar. Ministrar a su cuerpo y pasar a nuevas y más profundas lecciones sobre la semejanza a Yeshua, quien no escatimó el ser igual a Elohim, sino que se despojó. ¿Qué tal? Entonces, el pecado no será el Señor de usted en ninguna esfera. Romanos 6:14, para terminar, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, amados, si nosotros trabajamos diligentemente en estas lecciones, repasamos, otra vez les insisto, un discípulo para que repase, para que practique, para que interiorice, el pecado no se va a enseñorear de nosotros, porque hemos visto pasiones, costumbres, lealtades, relaciones, prejuicios, ambiciones, deberes, deudas y bienes. Amén. Oremos por las esferas que Elohim parece poner de relieve que necesitan un cambio inmediato. Deje que Elohim haga todo lo que sea necesario para ayudarle a renovar la mente en esas esferas. Amén. Este es el final ya de esta lección de este día 3 de la unidad.